Dios te bendiga, amigo, hermano de Dios. Qué bueno es que hay gente con interés en oír la palabra de Dios, pero también es bueno compartir con la iglesia a través de las redes, porque en más de una ocasión al subir uno el mensaje a las redes puede encontrar gente que está buscando a Dios y aún gente que, por diferentes razones, no está preparada para congregarse, pero está interesada en las cosas de Dios. Hay gente que hoy está desilusionada de la religión, frustrado con los religiosos, o se han formado en un hogar donde siempre se habló mal de la iglesia y de los pastores. También hay un grupo que fue formado en iglesias tóxicas, iglesias que, por su legalismo o elitismo, dañaron a su propia gente. Damos gracias a Dios que en todo lugar, en toda ciudad, hay iglesias, hay pastores, hay hermanos que son de bendición y tienen un corazón conforme a Dios. Hoy quisiera hablarles este domingo de un tema delicado e importante. 2A, amor y aceptación en el Señor. Las redes también nos dan acceso a todo tipo de mensajes. Y en más de una ocasión he leído, un poco en sintonía con esta nueva era, Dios te ama y te acepta tal cual eres, con tus pecados. Esto es repetido con muy buenas intenciones por muchas personas. Una parte de lo que se dice es cierto, la otra no. Es una falacia o falsa premisa. Es verdad que alguien dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y muchos lo repiten, pero esta persona, alguien muy querido y valorado por su obra, no amaba a Dios, no tenía a Dios, no creía en Dios, ni era guiado por el Espíritu Santo. Quien dijo esto fue Mahatma Gandhi. La verdad que Dios te ama, quiero repetirlo, porque la Biblia dice varias veces, estimado oyente, que Dios te ama, a pesar de tu pasado, de tus errores, de lo que hayas hecho. Así lo hizo conmigo, también lo hará con vos, si se lo permites. Jesús fue muy claro en su Evangelio en Juan 3:16, cuando él dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo increíble no es la afirmación ni el amor de Dios. Lo asombroso es que haya gente que rechace su amor y afirme que Dios solo ama a los escogidos, ignorando estos textos y otros que voy a compartir. El amor de Dios no puede ser ignorado. Puede ser rechazado o no aceptado. Si uno lee con atención en el Antiguo Testamento, vamos a ver un ejemplo muy claro. Vas a notar que, a pesar de los pecados del pasado, de que Dios sabía que el pueblo de Israel lo provocaría, no creería en él, lo amó, se interesó, se movilizó para rescatar a estos de Egipto. Estos le fueron infieles y pecaron de incredulidad, lo provocaron muchas veces. Por eso, por su incredulidad, dice claramente Hebreos 4, no pudieron entrar en la tierra prometida, no entraron en el descanso de Dios, aunque guardaron todos los sábados. Ellos no entraron en la tierra de Dios. Y esto es llamativo. Ellos tenían las leyes, a Moisés, el pacto mosaico, el arca de la alianza que simbolizaba la presencia misma de Dios entre ellos. Y a pesar de todo lo que tenían, esto no les aprovechó. Sabían y tenían, pero no creían. Sin embargo, el Señor dice claramente, Isaías 63, versos 9 y 10, por amor a ellos, se levantó, los rescató y los llevó en sus brazos, sabiendo de antemano que lo rechazarían y no creerían en él. Ahora, ¿cómo se conjuga amor y aceptación, que es el tema que estamos viendo? No debemos confundir el amor de Dios, el cual es inherente a su persona. Dios es amor. Dice claramente el Evangelio de Juan en su carta, en el capítulo 4, verso 7, dice que Dios es amor. Quiero leerte el pasaje porque realmente es interesante. Voy a usar la nueva versión internacional que dice de esta manera. Dice aquí la palabra. Queridos hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Este pasaje es precioso. Y Dios es que pone las condiciones para aceptarnos y obrar en nuestras vidas. La misma carta de Juan revela la naturaleza de Dios. Dios es amor. También va a dar dos importantes aclaraciones. En esta misma carta de Juan, en el capítulo 2, en la nueva versión internacional, va a decir así, el que afirma lo conozco,
pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. No tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. Otras versiones traducen: el amor de Dios se ha perfeccionado en ellos. Esto hace el amor de Dios. Cambia el corazón, cambia la visión, cambia la perspectiva. Dios nos ama. Amó al mundo, dice este pasaje tan conocido de Juan 3:16. Ahora, pero en el Nuevo Testamento, ¿hay alguien que Jesús ha llamado a pesar de no creer en Él, de haberlo rechazado? Sí. Si uno va al Evangelio de Marcos, ¿te acuerdas? El joven rico, aquel que llega a Jesús y dice: ¿qué más debo hacer para entrar al reino de Dios? Es interesante lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 20. Con sincero interés, este joven se acerca, pero cuando oye la demanda que el Señor le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Dios lo amó. Y a pesar de su clara y evidente rechazo, Dios lo amó, no cambió su amor, sabiendo de antemano que él no aceptaría la demanda de Dios y que esto es un rechazo a lo que Dios quería para su vida. Este pasaje es importante porque echa por tierra la falsa doctrina que Dios ama solo a los escogidos. Los escogidos son los que experimentan ese amor de Dios, pero Dios ama a todos. Cuando el amor de Dios es aceptado, cuando uno comprende el amor de Dios que se revela en los evangelios, no solo cree, acepta su palabra. Tiene el deseo de hacer su voluntad. Por eso el Espíritu Santo produce en el creyente el deseo de reconciliarse con Dios, de acercarse a Dios. Dice Pablo en Filipenses 2:13, Dios pone el querer como el hacer. Hoy, no pocos confunden el amor de Dios con aceptación de Dios. Y citan, por ejemplo, pensando que está en la Biblia, a Mahatma Gandhi, quien aseveró esto. Y lo cierto es que Dios nos ama. Se amó al joven rico que no aceptó su condición. Te ama a ti, aunque hoy estés alejado de Él. Y te va a seguir amando. Pero, ¿por qué te hablo de amor y aceptación? Para que ese amor sea percibido. Para que ese amor trastorne tu vida. Haga efecto, te sane. Haga en ti un cambio asombroso. Es necesario no solamente que sepas que Dios te ama, que te expongas a ese amor, que busques ese amor, que busques a Dios y permitas que Él toque tu corazón y toque tu vida. Cuando Dios nos llama, lo primero que demanda, como lo hizo Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, es: arrepiéntanse. Jesús mismo va a decir cuando comienza a predicar, luego de estar en su aldea natal, en Mateo 4:17, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. O un Pedro, en el primer mensaje, cuando abre la puerta a la iglesia que se forma en ese momento, usando las llaves que Jesús le había dado, que es la predicación del Evangelio, Hechos 2:38, toda la demanda a la gente que dijo: ¿qué debemos hacer? Es: arrepiéntanse, crean en Dios. Esto es una condición sí o sí. Si realmente decides aceptar el amor de Dios, debes arrepentirte, volverte a Dios. Entonces ese amor va a ser percibido por tu vida, va a trastornar tu vida. Además de buscar y volvernos a Dios, es necesario arrepentirnos. Permitir que el cambio que Dios quiere obrar opere en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Dios nos ama a pesar de nuestro pasado, de mi pasado, de tu pasado, de nuestras fallas, de nuestros pecados. Como señala Romanos 3:3, nos sigue amando a pesar que a veces le fallamos o tropezamos. Dios es fiel, aunque le seamos infieles en ocasión. Cuando Simón Pedro lo negó, el Señor luego lo buscó para restaurarlo. Conocía su corazón. No lo hizo con Judas porque sí conocía también el corazón de Judas, que se había arrepentido, pero no estaba dispuesto a buscar a Dios ni cambiar. Solamente sintió culpa y remordimiento, pero arrepentirse en Dios significa buscarlo, permitir que Dios obre en tu vida, en tu corazón. Cuando Dios nos llama, porque nos creó para andar en compañerismo con Él, debemos tener en cuenta que el pecado corta o interrumpe la comunión con Dios. Así lo declara Pablo en Romanos 3:23. Esto no solamente le pasó a Adán, le pasa a toda persona. Le pasó a los discípulos, le pasó a cada persona que ha vivido. Solo Jesús ha vivido en el mundo sin pecado. Dice Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. Eso te incluye a ti, a mí. Salvo a Jesús,
Pero es importante que el pecado nos separa de Dios. El no confiar, el no aceptar su voluntad, nos conduce a la incredulidad. Dios nos ama, pero además de amarnos, viene a nuestra vida para darle un sentido, un rumbo, a transformarlo. Él demanda que nos volvamos a Él para que Él pueda hacer su obra. Ceder a Dios el gobierno de nuestras vidas es buscar y hacer su voluntad. Sé que hay más gente fuera de los templos que dentro de los templos. Hoy los templos están vacíos, pero la iglesia no. Hay gente que no está en comunión con Dios y es por muchas razones. A los que están en comunión, graba en tu mente y corazón la exhortación que el Señor da en Juan 15:4 de permanecer en el Señor, seguir aferrado a su mano. Pero si eres de los muchos que por distintas razones ha dejado, te has apartado de Dios, pero no has dejado de creer en Dios, si te has separado o apartado, vuélvete al Señor. Jesús pagó por tus pecados, por tu vida, para que andes en comunión con Dios y sus propósitos. Hoy muchos dicen, yo creo en Dios, pero la pregunta tal vez debería ser, además de creer, ¿andas en sus caminos? El que cree, en verdad, según la perspectiva de Dios, y esa es la que cuenta, porque es la que hace cambios en tu vida, le ama, le sigue, le obedece, busca hacer su voluntad. ¿Por qué? Efesios 2:10 dice algo interesante. 2:8 y 9 habla que la salvación es un regalo que está al alcance de tu vida y de la vida de todo aquel que esté interesado en Dios. Pero Efesios 2:10 dice algo más. Hay otro regalo más. Dice que Dios nos hizo hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que andemos en ellas. Gracia de Dios es poder de Dios que obra en tu vida, en mi vida, y en la vida de todo aquel que está dispuesto a hacer su voluntad en su vida y que Dios haga su voluntad en la vida de él. Que el Señor llegue a tu corazón.